Pues si David y Goliat no hubieran sido desiguales, esa historia no hubiera llegado con tanta fuerza hasta el siglo XXI. Goliat era un matón, David era más débil. Por lo general siempre los Goliats machacan a los pequeños David. Por eso en la ciencia política enseñamos que hay poder. Tradicionalmente decíamos que el poder era la capacidad que tenía alguien de lograr que una persona hiciera lo que esa persona quería. Luego lo mejoramos y dijimos que también poder es la capacidad que tiene alguien de lograr que otro no haga algo. Luego vino otro autor, Lux, y dijo que también había un poder escondido, que era la capacidad que tenía de lograr que B haga por su propia voluntad aquello que beneficia a A. El siglo XX se ha construido con el relato de la libertad, el bloque este y oeste. En cambio, el siglo XXI es bastante probable que se construya con el relato de las desigualdades. En el país del usted no sabe con quién está hablando, que recuperemos una noción fuerte de igualdad puede ser bien relevante. En fin, la pregunta de siempre es a quién le convienen las desigualdades. Quizás sean anhelos de la Revolución Francesa. Intermon Oxfam asegura que España es el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia, y además cuenta con el sistema fiscal menos efectivo para reducir el problema. Los datos impactan tanto el 1% de las poblaciones españolas. Las políticas actuales refuerzan esta concentración de riqueza en esas pocas manos. La desigualdad puede analizarse desde diferentes puntos de vista, por eso hoy, además de la económica, hablaremos de la feminización de la pobreza, de la precariedad laboral de la juventud, del papel de la Iglesia y su institución y de la falta de voluntad política para erradicar esta lacra. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos de la España desigual. Bueno, pues como siempre, para hablar de un tema complicado, nada mejor que contar con mesas de lujo, con expertos. Tenemos con nosotros hoy a Carlos Sánchez de ATAC. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También tenemos a Jaime Atienza, director de campañas de ciudadanía de Oxfam Intermon. Jaime, un placer estar aquí contigo. Nos acompaña igual esta noche Clara Serra, del área de Mujer e Igualdad de Podemos. Encantado de que estés aquí con nosotros. Y por último está con nosotros Daniel García, voluntario permanente de la ONG Actuar Todos por la Dignidad, Cuarto Mundo. Hola. Dejadme que os traslade... ¡Ay, se me olvidaba que estabas tú aquí! No podía ser cierto que te olvidara. Ana Martínez López, responsable de la Secretaría de la Mujer, Políticas Sociales e Igualdad de Comisiones Obreras. Al final, los de casa siempre... Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. En donde tú me posiciones, sino el cariño con que me tratas. Estupendo, muchísimas gracias a ti. Dejadme que empecemos con la primera pregunta. ¿A quién le convienen las desigualdades? ¿Empezamos contigo? Pues siguiendo el símil que has hecho, Juan Carlos, realmente a quien le conviene la desigualdad es a Goliat, lógicamente. Quien está en una situación cómoda a la hora de afrontar una situación como la que tenemos, pues es el que cuenta con esas herramientas, con esa capacidad de imponer determinadas condiciones al resto. El tema es que ahora mismo no hay un David, hay muchos David. Hay una gran mayoría de David. En el informe de Oxfam que se ha citado en el inicio del programa, se habla de un 99% de David y un 1% de beneficiados de Goliat. Bueno, pues evidentemente solamente se puede mantener esa situación absolutamente desequilibrada, si David quiere. Jaime. Pues fíjate, yo creo que voy a empezar a discutir con Carlos, para recuperar viejas conversaciones. Para mí, este nivel de desigualdad no le conviene a nadie. Este nivel de desigualdad lo que refleja es una enfermedad de nuestra sociedad, un sistema que ha ido derivando en una acumulación obscena de la riqueza y una acumulación que se ha ido concentrando cada vez en menos y en menos personas. Y las sociedades tan desiguales son malas incluso para los que son los más ricos, porque son sociedades más inseguras, más segregadas, con menos cohesión y más violentas, y eso no es bueno para nadie. Como decía un amigo mío inglés con mucha ironía, le decía, aunque tengas 17 jets privados, no puedes conducir todos a la vez, así que estos supermillonarios que existen hoy no son ni siquiera los grandes beneficiados. Para ellos también sería mejor una sociedad mucho más igualitaria. Nuestro principio es que una sociedad más igualitaria beneficiaría a todos, a los que están en situación de pobreza y también a los que están en situación de riqueza hoy en día. Clara.
Bueno, pues yo diría que la desigualdad o las desigualdades, ¿no? Porque creo que la desigualdad económica que tenemos ahora mismo en España está potenciando muchísimas desigualdades de muchos tipos, con muchos Davides, les conviene yo diría que a las élites que gobiernan para sí mismas y para sus amigos, y que creo que ven y que encuentran en una economía desigual y que encuentran en una crisis como la que tenemos una ocasión de oro y una ocasión excelente para hacer negocio y enriquecerse. Un poco recuerda a la doctrina del shock, ¿no? De Naomi Klein. Eso es. Ana. Yo creo que las desigualdades generacionales, yo las planteo desde el punto de vista, lo único que hace es poder machacar a una generación y someter a la generación que vela por el bienestar de esa generación machacada. En este caso, las personas mayores, los jubilados y los pensionistas, están soportando el cuidado de sus hijos y de sus nietos. ¿Quién se beneficia de eso? El Estado, por supuesto. Hay menos guarderías, hay menos centros para que estén los niños, hay menos residencias privadas, quiero decir, menos residencias públicas, más residencias privadas que son imposibles de pagar. Entonces, el que se beneficia es el Estado, porque no tiene que aportar un dinero para que las mujeres, en este caso, o la sociedad, la gente mayor, pueda realizarse como persona. Entonces, el Estado no invierte dinero y perjudica a los jubilados que tienen que estar manteniendo. Pero el Estado, Ana, en teoría, debiera velar por el interés del conjunto de la ciudadanía. Pero yo creo que es que el Estado no está en eso. Bueno, el Estado, a... para mí, el gobierno en estos momentos está con un objetivo común: pagar la deuda, y nos asfixia a los demás. No piensa en el bienestar de la ciudadanía, no piensa en la igualdad de hombres y mujeres, no piensa en la igualdad generacional de gente joven, gente mayor y gente que está entre medias. No, el Estado quiere quedar bien con Europa sin importarle que sus ciudadanos estén soportando una carga fiscal, una carga de impuestos y una carga de deterioro de lo que es el estado del bienestar. No le importa, no le importa. Entonces yo pienso que esa es la desigualdad más importante que tiene hoy en día los españoles. Vamos a poder hablar de eso. Daniel, para mí, ¿a quién le conviene esta desigualdad? pues yo creo que conviene a mucha gente que puede estar interesada en mantener estas estructuras de dominación, de poder, de empobrecimiento, y conviene a los sectores que pretenden aumentar la confusión y aumentar esta sensación de impotencia y de incapacidad de la gente, ¿no? Porque con el tema este de la desigualdad también se terminan confundiendo muchas cosas y se terminan invisibilizando muchas realidades, ¿no? Como decía la compañera Clara, hay muchas dimensiones que la desigualdad oculta, muchas desigualdades de las que no se habla, y en concreto, desde nuestra experiencia, se invisibiliza todavía más de lo que se ha hecho antes la situación de aquellos que están en situación más precaria, de mayor fragilidad, a los más pobres, a los más excluidos. Todo este aumento de la desigualdad les hace aumentar esa sensación de impotencia, ¿no? Pero cuando hablamos de desigualdad muchas veces hablamos del 99% que no tienen frente al 1% que lo acapara todo, pero se podría plantear justamente al contrario también, ¿no? Si vemos el 1% más pobre de la población y lo comparamos con el resto, el contraste es brutal, ¿no? Pero de eso no hablamos, de ese 1% más pobre, eso no sale en los medios, eso no lo señalamos, pero existen, igual que existe ese otro, ¿no? Hay que complementar esos discursos. Hay algo que plantea el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, de que no nos acostumbremos a mirar solamente la desigualdad en términos económicos y tampoco miremos solamente la idea de que hay poder en el Estado. Él analiza que hay poder, como dijeron las feministas en su día, lo privado es público, es decir, se ejerce poder, ¿no? en el heteropatriarcado, se ejerce poder, sin duda alguna, en la familia, se ejerce poder en la calle, dependiendo de dónde provengas, cuál es tu credo, tu religión, tu condición. Se ejerce, por supuesto, poder
en el Estado, entre el propio poder del Estado y los ciudadanos, se ejerce poder en la fábrica, es decir, también hay poder en el ámbito económico, y por último un poder del que se habla menos, pero que también es muy determinante, que es el poder en el ámbito internacional. Es decir, los Goliaths internacionales ejercen su poder de manera brutal respecto de los David. Lo vemos constantemente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Donde constantemente la amenaza de golpe de Estado dirigido por Estados Unidos es constante, ¿no? Y eso también dificulta que los países que intentan poner en marcha políticas de cambio puedan desarrollar este tipo de cuestiones. Vamos a intentar analizar todos estos elementos. Empezamos por la desigualdad económica. El capitalismo es miope, por definición. Mira el corto plazo y no tiene la posibilidad de entender que, como planteabas, Jaime, a medio y largo plazo él se beneficiaría con otro tipo de políticas, pero es incapaz de verlo. Bueno, yo creo que lo que hemos visto a lo largo de la historia, si analizamos el último siglo, es que la desigualdad dentro de este sistema capitalista ha tenido momentos de crecimiento, de mayor desigualdad y de mayor injusticia, y de repliegue. Los momentos de repliegue fueron los momentos después de la Segunda Guerra Mundial. Vivimos unas décadas de mejor distribución, menor concentración, y a partir de los 80 volvemos a una etapa en la que crece la desigualdad, y en el siglo XXI se dispara, ¿no? Esta es un poco la historia, y para mí lo que nos dice esto es que es posible tener sociedades más igualitarias dentro del capitalismo o fuera del capitalismo. Hubo otro modelo, pero es posible tener sociedades más igualitarias. Siempre ha pasado cuando ha habido un contrato social entre diferentes sectores de la sociedad, cuando todos encontraban una ganancia en tener sociedades más justas y más equitativas. Sucede, aunque yo decía antes que desde mi punto de vista la desigualdad extrema no beneficia a nadie, sucede que hay en muchos lugares quienes están arriba, quienes están en las élites, no se reconocen en esta realidad y prefieren no verla y no entran a negociar ese contrato social. Pero esto es posible y ha pasado en diferentes Pero, momentos Jaime, de la historia. el capitalismo estuvo dispuesto a repartir parte del incremento de productividad entre trabajadores y empresarios porque se le embridó. Cuando de repente se le suelta las bridas, vuelve a su propia lógica y genera este disparate, Carlos. Sí, es que hay dos elementos. Evidentemente, por seguir con el símil que has hecho, yo iba a utilizar el tema de la miopía, porque bueno, además es que lo soy, ¿no? Yo soy miope, y yo si me quito las gafas, pues lógicamente no soy capaz de ver a largo plazo igual que le pasa al sistema. El sistema, en el momento actual, no cuenta con las posibilidades que Jaime ha descrito que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Había no un continente, había varios continentes devastados y había que reconstruirlos. Encima, además, existía la posibilidad de una amenaza cierta fuera que facilitó ese contrato social. Hoy no ocurre eso. Pero el agotamiento del sistema en cuanto a crecimiento es absolutamente espeluznante. Y el ejemplo más claro es lo que está ocurriendo con los procesos de sobreendeudamiento, que al final no son otra cosa que el reflejo claro de que el capitalismo no logra crecer de manera que pueda proporcionar bienestar para mantener ese contrato social. Y entonces se manifiesta que hay que luchar. La idea de recortes hace referencia a que había algo y ahora ya no lo hay. Y también surge la pregunta de si a España le afectan más los recortes que a otros países de nuestro entorno. No sé cómo lo veis. Jaime, vuestro informe. Bueno, nosotros claro, depende con quién nos comparemos, ¿no? Cuando hablábamos antes del debate de la América Latina de los 80 y de los recortes drásticos que sufrieron aquellos países y que fueron empujados a la depresión, nos recuerda mucho a la situación europea de por lo menos un buen grupo de países, que es la que hemos vivido en los últimos 6-7 años. España ha sido de los países dentro de Europa que más ha sufrido un recorte severo, un recorte que tiene que ver sobre todo con la caída de los ingresos. O sea, en España ha habido una caída de la recaudación fiscal bestial, y además una caída de la recaudación fiscal sobre todo por la parte del impuesto del beneficio, del impuesto de las empresas. Han sido las grandes compañías las que han dejado de pagar más en los últimos 5 o 7 años, y esto ha supuesto que se ha reducido el ingreso. Además, ha aumentado el endeudamiento para financiar esto, y esto nos ha ido llevando a un recorte masivo de las políticas sociales y de diferentes políticas públicas. Esto se ha dado en otros lugares, pero en España ha sido especialmente agresivo, desde luego. Y eso, el resultado es evidente, el que oíamos al principio. Hemos ido escalando posiciones en el ranking de la desigualdad hasta llegar al segundo puesto, ese deshonroso segundo puesto, donde vemos que nos estamos haciendo una sociedad peor y más enferma, consecuencia de estos últimos años. Entramos tarde al Estado social y hemos salido de los primeros, ¿no? Clara,
planteamiento más personal en tu caso. ¿Tú crees que entre las perspectivas que tus padres pudieron hacerse, ¿no?, de modelo de vida y el que tiene tu generación, ha habido diferencias que tienen que ver precisamente con este recorte del Estado social? Claro, yo creo que nosotros, siempre se dice, ¿no?, que somos la generación mejor formada de la historia y somos la primera generación que vamos a vivir claramente peor que nuestros padres, ¿no? Yo recuerdo cuando se decía, había un discurso, ¿no?, hace unos años, ahora ya no es el discurso del sentido común, pero era este discurso de que siempre que, bueno, me acuerdo, siempre lo decían las élites y se puso mucho sobre la mesa, hace 10 años se podía oír, esto de que el alto nivel de paro y el escaso crecimiento se debe a excesivos gastos en el estado de bienestar y a esto de un mercado de trabajo poco flexible, ¿no? Es interesante darnos cuenta, y creo que después de la crisis está muy claro, que España no se ha caracterizado precisamente por su gasto en el estado de bienestar, y no era precisamente un país con un desarrollo alto del estado de bienestar, y que los países más golpeados por la crisis y los países más frágiles han sido justamente los países donde había menos gasto y menos estado de bienestar. Y quiero decir con esto que creo que esto es resultado también en parte de un pacto social, el pacto social del 78, que creo que dejó una democracia que heredaba de la dictadura un cierto retraso económico. En España, al principio de la democracia, estábamos muy por debajo del gasto a nivel europeo en estado de bienestar, y que aunque conseguimos bastantes cosas y avances sociales en los últimos 30 años, aún así hemos seguido estando por debajo del nivel de la Unión Europea, y en ese sentido pues hemos sido más vulnerables. Yo, como apuntabas antes, ¿no?, el hablar de recortes puede hacer pensar que bueno, que lo que estaba antes estaba bien y es ahora cuando saltan las alarmas, ¿no? Pero en realidad eso, llegamos tarde y nunca llegamos de verdad a un estado social que de verdad quisiera llegar hasta el final en su compromiso con su población, ¿no? En España las cifras de paro en sus mejores años han rondado siempre, de pobreza, han estado siempre en torno al 20%. Es decir, hemos aceptado en los años en los que España iba bien que 1 de cada 5 personas de nuestro país vivieran en la pobreza, y eso lo aceptábamos. Y de hecho hay propuestas que se hacen actualmente, pues garantizar una renta para las personas en paro mientras el nivel de paro esté por encima del 20%. Cuando parece que la cifra del 20% tiene algo de mágico. Podemos aceptar que 1 de cada 5 personas vivan en la pobreza y despreocuparnos de eso, ¿no? Durante todos estos años ha habido miles de familias que no han tenido acceso a una vivienda digna, que no han podido entrar a un banco a pedir una hipoteca porque se hubieran reído en su cara porque no tenían ingresos, no han podido acceder a un alquiler de mercado, han estado dependiendo de las políticas de realojamiento o de vivienda social, que han sido pocas, nulas o nada, ¿no? Entonces, por eso lo hemos aceptado que siempre haya habido chavales que con 8 o con 10 años estuvieran en los colegios sin saber leer y escribir. Y eso, bueno, como eran casos excepcionales, lo hemos aceptado, ¿no? Claro, ahora los recortes hacen que eso afecte a mucha más gente, que además afecte a muchas familias de clase media, que nos sintamos todos amenazados, efectivamente, ¿no? Entonces saltan las alarmas, pero como decíamos también antes del debate, no se trata de volver al año 2007, esa no es la solución, sino debemos ser más ambiciosos. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, es cuestión de voluntad política, de hasta dónde queramos llegar. ¿Queremos erradicar la pobreza o queremos simplemente reducir las cifras de la pobreza hasta lo que podamos soportar, hasta que no veamos pobres por todos lados en la calle, ¿no? Voy a preguntaros una cosa a todos, la relación que hay entre la crisis del mundo laboral, la precariedad laboral, el desempleo, la pérdida de derechos en el mundo del trabajo y la pobreza. Carlos. Es que tiene muchísimo que ver el hecho de que haya otra fuente de precariedad, que es la puramente derivada del empleo, que no es nueva por la crisis, pero que se ha agudizado. Las reformas laborales, la del PSOE y la del PP, lo que han hecho ha sido empujar a mucha gente a una situación en la que el empleo ya no da carta de naturaleza una seguridad en cuanto a no poder caer en riesgo de exclusión.
eso es un elemento más de ruptura del contrato social. No tiene ningún sentido que, de alguna manera, que un sistema capitalista que plantea que ni siquiera trabajando, ni siquiera permitiendo que te puedan extraer plusvalía por tus 8 horas de trabajo, eso sea suficiente para permitir una vida digna. Evidentemente, coincido completamente con el análisis que acaba de hacer Daniel, hay que ser mucho más ambiciosos, sobre todo porque técnicamente no estamos ante situaciones que no puedan ser superadas, incluso dentro, sin pensar en una modificación sustancial, salvo, por ejemplo, elementos tributarios que hagan que el sistema bancario de 2000 a 2014 ha pagado un 2,5%, datos de Banco de España, que puede consultar cualquiera, el 2,5% de impuesto sobre sociedades. Eso es lo que efectivamente ha pagado el sistema bancario, incluyendo años de enorme auge. No tiene ningún sentido que al mismo tiempo se estén produciendo ese tipo de situaciones que nos acabas de describir, Daniel. Yo creo que la mayor pobreza es la que sufren mucha gente que está trabajando por sueldos que no le dan ni siquiera para vivir. Es que cuando tú trabajas, el trabajo dignifica. Tú trabajas tus 8 horas, pero es que el sueldo que te dan no te está posibilitando que tú puedas tener una casa, que tú puedas mantener tu familia, que tú puedas ser persona dentro de esta sociedad. Ya no es lo mínimo imprescindible que tiene el ser humano, es el trabajo. Y en estos momentos se están dando circunstancias donde el trabajo ni siquiera te está dando o te está permitiendo tener una vida digna. Entonces eso es un problema. Eso sí que es realmente un problema. ¿Y los sindicatos, tú como responsable, en este caso, de un área concreta de comisiones obreras, los sindicatos tienen la posibilidad de dar respuestas a este problema? Los sindicatos ahora mismo estamos haciendo una campaña de la pobreza energética, donde estamos recogiendo firmas para decir al gobierno que si baja el impuesto que tiene la electricidad, podemos hacer que muchas familias, ya no te digo calentar la comida, que es lo imprescindible, alumbrarse, que es lo imprescindible. Si seguimos presionando a esa parte de la población, en este lugar, en este caso yo soy jubilados y pensionistas, los pensionistas, las personas mayores, están pasando necesidad. No podemos dar la imagen de que con sus pensiones pueden mantener a los hijos, porque es que en muchos casos la pensión es mínima. Hay pensiones de viudedad de 320 euros. Con eso dime a mí cómo una persona puede mantener a nadie, si es que no se puede ni mantener ella. Entonces estamos haciendo campañas. En el Inserso estamos apostando porque la ley de dependencia realmente sea una ley de dependencia que proteja a las personas con discapacidad y que proteja a las personas mayores. No se puede dejar a la ventura de Dios a personas con un botoncito, cuando esa persona cada 2 por 3 está sintiendo la necesidad de que alguien le vaya y le haga la comida porque son incapaces ya de hacerse la comida. Es decir, desde comisiones obreras, desde los jubilados y pensionistas, estamos recogiendo firmas porque el 0,25 dentro de 3 años que van a subir de pensiones nos van a hacer que hayamos perdido un poder adquisitivo de 200 euros en algunas pensiones. ¿No parece que a este gobierno la recogida de firmas le parezca algo realmente relevante? Pero estamos en la calle, es decir, nosotros estamos en la calle, estamos protestando, estamos con vosotros que podéis solucionar un problema. Vosotros en nuestra federación sois la ilusión, la juventud está en la calle. Eso quiere decir que se ha reavivado lo que ellos en su cabeza tienen de la lucha por la democracia, por la lucha por la libertad, por la lucha de las cosas sociales. Entonces ellos se apoyan en esa gente que está en la calle. Donde estéis vosotros siempre habrá gente mayor que también crea en la posibilidad de protestar mediante su bandera y estar en la calle. Gracias, Jaime. Solo quería añadir sobre el tema que preguntabas de la cuestión salarial y laboral. Carlos lo ha dicho muy bien, estamos en una situación donde hay pobreza laboral.
donde la gente trabaja y trabajar no da para vivir, ¿no? Estas cifras que estudiamos muchos años de cómo a la gente no le daba el salario en muchos países para cubrir la canasta básica, pues ahora es un fenómeno real en España y esto es una auténtica tragedia. Esto nos lleva a debates que están teniendo lugar en muchos lugares y en lugares tan dispares como los Estados Unidos, que es el primero, el del salario mínimo. El salario mínimo es una discusión relevante en muchas geografías. En Estados Unidos hay 10 premios Nobel de Economía que han planteado que hay que elevar el salario mínimo y establecer un salario mínimo obligatorio, que no hay, que tiene que estar por encima de los $10 la hora. O sea, hay unos suelos que son fundamentales. Y para mí hay otro debate que todavía no se ha empezado a abordar y que creo que es tiempo, que es el de las brechas salariales. Nos encontramos, y cuando miramos estas cifras de desigualdad abrumadoras, nos encontramos con brechas salariales de 200, de 500, de 1.200 a 1 dentro de las mismas compañías. Nosotros creemos que tiene que empezar a discutirse, que tiene que haber límites en las brechas salariales. Jaime, ¿por qué es malo para una sociedad que haya esas brechas salariales? Yo creo que es malo por diferentes elementos. Primero porque tal diferenciación de ingresos lo que termina haciendo es eliminar o quitar oportunidades a quienes no tienen tantas posibilidades o tantos recursos económicos. Y luego porque la concentración de mucho ingreso en pocas manos tiene un efecto político. Daña la democracia. Hay un concepto que igual es un concepto un poco sofisticado y se le puede llamar más sencillo, pero bueno, en sofisticado es la captura política, que es cuando hablamos de que quien tiene una gran cantidad de recursos y los tiene por diferencia con respecto a los otros, no solo tiene capacidad para comprarse cosas, sino lo que tiene capacidad es para influir sobre el poder en los términos que lo hablábamos al principio del programa, influir sobre lo que los demás pueden o no pueden hacer, las normas que se establecen y en particular las leyes. Y Carlos citaba el tema de las políticas fiscales y la capacidad que han tenido los grandes grupos económicos y las grandes fortunas para que haya leyes fiscales que les permiten pagar cada vez menos ha sido abrumadora en diferentes geografías. Y aquí siempre recuerdo a Warren Buffett, este multimillonario americano, que es el que expone con gracia y con vergüenza que el tipo que pasa a su secretaria es mayor que el tipo impositivo de su secretaria, es mayor que el suyo, y él gana cualquier cantidad más. La segunda fortuna del mundo. Cerrar las brechas salariales dentro de las compañías ayudaría, dado que la mayoría de la gente, la que no trabaja en el sector público, donde no hay esas brechas, trabaja en compañías privadas. Cerrar esas brechas haría mucho más igualitaria la distribución del ingreso, que es la distribución de las oportunidades de una vida mejor para la gente. Y aparte también, bueno, Carlos, seguramente lo vas a plantear, ¿no? Es decir, que romper las desigualdades es incrementar el consumo y también frenar de alguna manera la especulación, porque esa minoría que tiene tanto dinero al final no lo invierte en cuestiones productivas porque no hay quien compre los productos, sino que termina yendo a burbujas especulativas que terminan generando, bueno, pues estas crisis sistémicas, ¿no, Carlos? Siguiendo el argumento que Jaime bien apuntaba, evidentemente la desigualdad económica provoca más cosas. Sería estrictamente un horror desde el punto de vista humano que solamente provocara lo que propiamente es la desigualdad económica, pero es que tiene efectos en la democracia. Y ya hay historia suficiente como para ver los resultados de esa situación. A efectos legales, no solamente en tema de políticas fiscales, sino en general, en cualquier tipo de política, y activa elementos de mayor desigualdad en otras áreas que no tienen ya por qué tener que ver solamente con la económica. Evidentemente, ante esa situación, pues bueno, se puede pensar que solo con políticas fiscales lo solucionamos, o solo con efectos de negociaciones colectivas para coger un poquito más de la tarta. Yo ahí soy crítico con la política que han seguido las centrales sindicales de clase en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, diría, animando, por supuesto, y estando muy conforme con que haya campañas, que las hay en el momento actual, para resolver el problema generado. Lo que no puede ser es que que se hayan conformado las centrales sindicales con elementos del rebose, o sea, cuando cae algo por encima, pues intentar captarlo, ¿no? Eso es insuficiente y se ha revelado que la crisis lo ha dejado muy mal. El efecto gráfico que todo el mundo tiene es las mareas de la dignidad, las últimas celebradas, pues el día antes nuestros dos representantes de UGT y Comisiones Obreras sentados con Mariano Rajoy pasteleando. Eso es muy duro para la gente, es muy duro porque hay muchas personas, muchos Davides que no están pudiendo comprender cómo nos podemos conformar con migajas. Clara. Sí, Luego, bueno, Daniel. Con respecto a lo que hablábamos antes, yo quería decir que esto que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Esto de que el empleo ha dejado de ser un modo de acceso a la condición de la ciudadanía, ¿no?
esto de que haya trabajadores pobres, muchos trabajadores pobres en España, que además me parece somos el tercer país por detrás de países con crisis humanitarias como son Grecia o como son Rumanía, me parece un síntoma claro de lo que es la ruptura del pacto social que se ha producido por arriba, y me parece que es la prueba de que esta no es una crisis como cualquier otra, esta no es una crisis que nos va a volver a llevar cuando se supere a un momento anterior a 2008, es una crisis que pone de relieve que el pacto social está roto y que hay un nuevo contrato. Y que hay un nuevo contrato y que Claro. hay un nuevo contrato que hacer. Daniel. Por completar, además de la dimensión salarial, hay otra dimensión que es fundamental, que apuntaba también Ana antes, que es esa dimensión de realización personal, esa dimensión de sentir que estás contribuyendo en algo, que estás construyendo en algo, ¿no? Y que ahora mismo se ha conseguido revertir. Ahora mismo el discurso en torno al tema del trabajo se utiliza como un arma contra el que no tiene trabajo, se culpabiliza a quien no tiene trabajo. Un compañero de Cuarto Mundo que lleva mucho tiempo en servicios sociales, su trabajadora social le decía, cuando él le dice, mira, voy a dejar de venir aquí a la bolsa de empleo a buscar trabajo en servicios sociales y me voy a buscar la vida por mi cuenta. Y ella decía, no, pero es que estás en paro, tienes un problema. ¿Cómo que tengo un problema cuando hay millones de personas en paro? O sea, enseguida se genera ese discurso de si no buscas un trabajo como está estructurado, o un empleo como está mandado, de repente de alguna manera podemos justificar el que, claro, es que no puedes aprovecharte de la sociedad, no puedes ser un parásito, no puedes vivir a costa de la sociedad si no trabajas siguiendo las normas que tienen que llevar otros, ¿no? Y luego la sensación de inutilidad que generan muchas personas. Estoy pensando en pues un chaval que conozco desde que era niño y que ahora tiene 25 años, que durante 2 años trabajó con un contrato de formación en tema de jardinería y tal, y ahora mismo lleva 6 años en paro. Tiene 25 años, 6 años en paro. Está desesperado. O sea, ¿qué futuro puede soñar, puede imaginar? Cuando hablamos de parados de larga duración, la imagen que a mí me viene muchas veces a la cabeza, pues parece una persona de 45 o 50 años, pero un chaval que es el único de su familia que se ha sacado el graduado escolar a duras penas y que se encuentra con 25 años diciendo, ¿qué futuro tengo, no? Tratado como un inútil. Me acuerdo mucho del libro este de Bauman que habla de vidas desperdiciadas. Hay cantidad de vidas desperdiciadas alrededor nuestra, ¿no? Claro. Sin embargo, necesidades a patadas para ser cubiertas. O sea, no es que no haga falta trabajo. Lo que ocurre es que no hay rentabilidad para extraer ese trabajo. Pero socialmente, ¿cómo que no hay cosas que hacer? ¿Cómo que no hay fuentes y posibilidades de hacer útiles a las personas? El problema es que el sistema capitalista no lo permite. No lo permite porque permite extraer, evidentemente hay que dejar el Estado reducido a la mínima expresión y claro, todo lo que no sea rentabilidad económica y tenga otra etiqueta, la social, pues lógicamente pues no cabe. Déjame que vaya a otro tema. ¿Recordáis que la señora directora gerente del Fondo Monetario Internacional planteó como un problema que la gente no se muera antes? Yo recuerdo una viñeta del Roto terrible de una pareja de ancianos entrando en un asilo y ponía bienvenidos sean breves, ¿no? Con esa rotundidad con la que el Roto siempre analiza las cosas. Las desigualdades están generando en España ahora mismo diferentes esperanzas de vida. En Madrid o en Barcelona, dependiendo de dónde coges el metro, puedes vivir más años o menos años, porque según dónde vives tienes un diferente acceso al trabajo y un diferente acceso a la sanidad. La sanidad está sufriendo también un recorte brutal, que se traduce en eso, en que hay gente que va a morir a una edad y otros van a morir 10 o 15 años más tarde, o 20 años, precisamente por tener acceso a recursos sanitarios. Jaime. La verdad es que me deja sin palabras cuando recuerdas esa cita donde más o menos se decía que lo que había que hacer era morirse prontito para no hacer mucho gasto y aliviar la carga sobre el resto. Yo me quedo sin palabras, eso no merece comentario, la verdad. Ahora, sobre el tema de la salud, creo que una evidencia histórica que en todos los países donde se ha reducido la desigualdad, que es decir, se han construido sociedades mejores, en todos esos países ha habido inversiones en salud y en educación, que son los dos elementos básicos para que cualquier persona progrese. Cuando las sociedades son más pobres, la mayor parte de la renta se va en la alimentación.
Esto es lo que pasa en cualquier sociedad muy pobre, y entonces no da ni para la educación, ni para los libros, ni para ir al colegio, ni da para comprar las medicinas. Y si ya hay una enfermedad grave, las medicinas están al mismo nivel que los alimentos. Entonces lo que tenemos es que estos niveles de precariedad, que son estructurales en España, de pobreza, que nos señalaban que eran invisibles, de ese 20%, que ahora ha subido al 25%, que en las familias de 3 o más hijos supera el 32%, según nos decía UNICEF, todos esos sectores se encuentran con este tipo de dilemas y con este tipo de fenómenos, y el Estado tiene que ser el corrector de esos fenómenos. Básicamente esa es la función que debe ejercer, y si no corrige esos fenómenos los está agrandando, y ese es el resultado de atacar España, la educación universal y gratuita. Claro, la educación y la salud, sanidad. perdón. Vamos a decir que se cierran hospitales, salas de urgencias, se colapsan las asistencias, zonas cada vez tienen que dedicar más tiempo en caso de una urgencia para llegar a un hospital. Está claramente definida una sanidad también para ricos y una sanidad para pobres, ¿no? Sí, Carlos. Sí, que en esa línea, y muy relacionado con eso, en las evidencias históricas también nos demuestran que incluso en la senda del funcionamiento del sistema actual se pueden salir de las crisis de una manera o de otra. En la época justamente posterior a la crisis del sudeste asiático, ya en el anterior siglo, pues vimos que había países que crecían con más equidad que otros. Precisamente los que no seguían las doctrinas de los antecesores de la señora Lagarde, los que no obedecían de manera estricta esa posición de minimizar la actuación del Estado, que como elemento corrector al menos resuelve algunas de esas inequidades flagrantes. Recordarás, por lo menos tú, Jaime, el libro de Kevin Watkins en el que se hacía referencia concretamente a cómo habían crecido determinados países del sudeste asiático con más equidad que otros, sin quedarnos con ese como el elemento, el sumum de la mejora. Evidentemente hay caminos y formas de actuar, y evidentemente la sanidad es uno de ellos, uno de los elementos fundamentales. Daniel. Yo soy médico de formación, pero voy a tirar piedras contra mi supuesto tejado. Es fundamental, efectivamente, el sistema sanitario y la atención, y los recortes que está viendo ahora son salvajes, y bueno, ejemplos como el problema que tienen los afectados por la hepatitis C, clama al cielo, ¿no? Pero lo que muchas veces no se habla, y está no estudiado, sino estudiadísimo, es que no es la atención sanitaria la clave de la salud. Michael Marmot, que es un investigador inglés de los que más ha estudiado los determinantes sociales en salud, llega a la conclusión de que los dos elementos que más influyen en la salud de la gente, en la probabilidad de enfermar y en la probabilidad de morir, no se relacionan con la atención sanitaria, sino que se relacionan con, uno, la capacidad de tomar control sobre tu propia vida. Eso genera salud cuando es posible, y cuando no, eso mata y eso enferma. Y dos, la capacidad de tener redes de apoyo y esa capacidad de socializar y construir con otros. Eso es lo que es clave en la salud. Y por eso mata tanto el recorte en educación como el recorte en salud. Matan tanto las políticas de precarización laboral como las políticas sanitarias, ¿no? Hay un ejemplo muy significativo, el caso de la tuberculosis. En su momento, la lucha contra la tuberculosis, hubo un momento en que dio un repunte, las infecciones por tuberculosis y la mortalidad por la tuberculosis disminuyó muchísimo, y la idea primera es, bueno, pues cuando hubo un tratamiento quimioterápico que fue eficaz contra la tuberculosis. Pues no, fue antes de eso, fue cuando, gracias a las luchas del movimiento obrero, se consiguió tener acceso a unas condiciones de vivienda dignas, donde era menos probable contagiarse y enfermar. Eso fue mucho más importante que luego la propia medicina, que también es fundamental. Hay dos elementos que los hemos discutido mucho en La Tuerca, que están en la discusión política más o menos, ¿no? Partidista. Todavía parece como que hay miedo a incorporarlos, sobre todo por los grandes partidos, pero que está de alguna manera haciéndose un hueco. Uno es trabajo garantizado, es decir, que a través del sector público se garantice trabajo, abriendo nichos nuevos, como puede ser toda la economía de los cuidados, toda la reconstrucción ecológica, urbanística, como la recuperación de energías renovables. Y el otro gran elemento junto a este trabajo garantizado es una renta básica, es decir, que la ciudadanía, por el hecho de existir, tenga acceso, ¿no?, a un mínimo vital. ¿Cómo veis esto, Clara? Bueno, yo no lo tengo nada claro, la verdad. Creo que
Creo que no sé muy bien qué implicaría la propuesta del trabajo garantizado a la hora de pensar el trabajo de cuidados, porque sí que creo que, al menos en las propuestas que a veces he visto defender, ¿no? Hay un intento de equiparar el empleo al trabajo, y creo que es una postura muy economicista, y creo que pensar el trabajo de cuidados hace darle un par de vueltas a esto. Ya digo que no sé cómo se concretaría, pero en principio el trabajo de cuidados es un trabajo que creo que tiene que, sobre todo, estar garantizada la libertad de las personas, tanto de los hombres como las mujeres, para hacerlo tanto de una manera retribuida como no. Por lo tanto, creo que haría falta cierta flexibilidad para enfrentarse a esta cuestión de los cuidados, y no sé si la propuesta del trabajo garantizado lo piensa bien. ¿Y lo de la renta básica? Es decir, que está funcionando en algunas partes, por ejemplo, del Estado, ¿no? En el País Vasco han avanzado mucho, ¿no? en una comprensión que parece evidente. Si el desarrollo tecnológico destruye empleo, parece sensato que no puedes supeditar la posibilidad de ser ciudadano a tener un empleo si eso está muy dificultado, ¿no? No sé, Carlos. Evidentemente va muy relacionado con lo que acabas de citar, Juan Carlos, porque el planteamiento es que la eficiencia económica en el momento actual parece que hace que mucha gente sobre, desde el punto de vista, como decía antes, de la rentabilidad del trabajo de esas personas. Evidentemente, obviar, dar la espalda al derecho de ciudadanía y a la retribución de ese derecho mediante la renta básica, que por ejemplo desde ATAC entendemos como un pilar fundamental, es absolutamente absurdo. Evidentemente será necesario discutir cómo se obtienen los recursos para poder satisfacer esa renta básica, que por otra parte es perfectamente posible. Todo depende de en qué pongamos el objetivo primario. Pero de todas maneras, yo el empleo garantizado, que además ahora ha hecho un estudio muy interesante el compañero Eduardo Garzón, y Alberto lo ha defendido también en la tribuna del Congreso de los Diputados, haciendo referencia a cómo eso puede complementar y puede generar empleo, un poco en la línea en la que decía Clara, que quizá no lo tenía, yo simplemente un apunte. No es mercantilizar los cuidados, sino precisamente visibilizarlo, que en nuestro sistema actualmente es la única manera en la que realmente tiene sentido. Parece que el que no cobra no está haciendo nada socialmente, un poco en la línea en la que antes indicaba Daniel. Y yo creo que el empleo garantizado lo que sí que revela es que hay determinados nichos que no son rentables para el capital, pero son rentables y además imprescindibles para la sociedad. Y el coste de eso es infinitamente inferior que, evidentemente, rescates bancarios o otro tipo de actuaciones que no hay ningún empacho en la sociedad para poder aceptar. Nuestro amigo Facu, que es difícil verlo por las calles, a no ser que ya estén prendidas las farolas, ha salido hoy a atender a una reivindicación de esos jóvenes que llevan demasiado tiempo diciendo que la única salida que tienen en España es por tierra, mar y aire. Es decir, que la única salida que parecen tener es, bueno, pues buscar fuera de nuestro país lo que nuestro país no les da. Yo ya he estado en las calles. Vamos a escuchar a Facu. Salen los estudiantes a la calle y el cielo de Madrid se nubla. Hoy están protestando en contra del 3+2. Para ser universitarios no me parece una operación tan complicada, pero como no entiendo mucho del asunto, voy a ver si me lo cuentan. Explícame un poco de qué va esta historia del 3+2. Yo es que no he ido a la universidad y no me entero de estas historias. Pues el 3+2 es que ningún hijo de una familia humilde, de una familia trabajadora, pueda ir a la universidad, sencillamente, porque los precios que van a poner son completamente desorbitados e inasumibles. Lo que hacen en primer lugar es devaluar el título universitario, pasándolo de 4 años a 3 años, lo que se conoce como grado, para que en el mercado laboral no tenga valor tu título. De tal manera que si quieres trabajar de periodista, si quieres trabajar de profesor, si quieres trabajar de informático, te hagan falta 2 años más de máster. Y ahí es donde está la trampa. Un año de grado actualmente en Madrid cuesta una media de 2.200 euros. Un año de máster cuesta entre 4.000 y 7.000 euros. Entonces pasaríamos a tener unas carreras que de 6.000, 7.000 euros actualmente pasarían a costar entre 15.000 y 20.000 euros por hijo, y sin entender y sin sumar las penalizaciones a repetidores. ¿Qué modelo de universidad crees que está preparando el Partido Popular?
El Partido Popular está preparando el modelo de universidad que había aquí durante el franquismo, en los años 40 y 50, cuando solamente los hijos de los ricos y de las familias adineradas podían ir a la universidad y el resto, la inmensa mayoría, tenían vetado completamente la puerta cerrada a cal y canto para poder acceder. A ver si lo que pretenden es que los que no tienen 15 o 20.000 euros no puedan hacer un máster, sospecho yo. Pues el tema va directamente ahí. Solamente la élite del Partido Popular, solamente aquellas empresas que llenan de sobres la calle Génova, serán las que podrán enviar a sus hijos a la universidad. Aquí está lleno de estudiantes, lo cual puede ser muy peligroso para un gobierno del Partido Popular, cuyo mayor miedo es que estos jóvenes tengan encima de sus hombros la cabeza. ¿Te has enterado de que Aznar quiere hacer un máster universitario que cuesta en torno a 18.000 euros? ¿Te lo estás mirando? ¿Te lo has pensado? Yo he mirado ese máster, no es un máster de calidad, los másteres de calidad se dan en la universidad pública, pero lo que quiere hacer Aznar es montar empresas privadas que se llamen universidades privadas para entregar títulos de muy mala calidad, pero a precios un poco más de bajos que la pública, y que al final los jóvenes de familias trabajadoras increíblemente acabemos enfocándonos a la universidad privada, porque será más barata que la universidad pública. Es hacer de un derecho un negocio. Vamos preparando, como en Estados Unidos, la hucha desde pequeñitos para pagar los estudios, ¿verdad? En Estados Unidos hay una deuda de estudiantes universitarios de 1 billón con B de dólares. Y en el Reino Unido, que es el otro modelo que sigue el gobierno del Partido Popular, un estudiante cuando acaba la universidad debe al banco una media de 65.000 euros. Ese es el futuro que nos prepara el Partido Popular. Y por eso les vamos a echar en la calle y dentro de un poquito en las urnas. Por eso mismo yo no he ido a la universidad y miren dónde he terminado. Pues este amable compañero se ha ofrecido voluntario para cerrar este reportaje conmigo y tiene un mensaje que lanzarle al gobierno de nuestro país. Adelante, compañero. He aprendido a trabajar lo cutre, pero vosotros ojalá me dierais clase, tíos, en serio. Pues con esta opinión del amable compañero, ¿cómo es tu nombre? Zapatorra. ¿En serio? En serio. Bueno, pues con este humilde compañero y este mensaje al gobierno lo dejamos aquí. ¡La lucha sigue! Qué déjà vu del pasado, ¿no? Decía una de las estudiantes, el franquismo, los 40, los 50 y los 60 y los 70 y una parte casi me atrevería a decir de entrados, casi los 80. Terrible. Jaime. Yo una de las cosas que me parece que son sumamente irritantes para la ciudadanía es que le cuenten las cosas con eufemismos. Y esto del 3+2, de hacer que las carreras de 5 o de 4 horas sean de 3 y que los otros dos sean básicamente más caros para poder tener el título universitario, básicamente es un encarecimiento altísimo de la matrícula, que lo que va a hacer es alejar a gente de poder pagarse la carrera. Oye, luego se pueden buscar mecanismos y a lo mejor hay alguna explicación razonable para alguna parte de estas medidas, pero es lo que es. Entonces, contar que esto es un 3+2, dividir de otra manera, ¿no? Esta es la cuenta que nos han echado, es una cuenta de lo que antes se hacía por X, ahora se tiene que multiplicar por 3 la inversión familiar, y esto significa que quien no tiene capacidad de hacer esa inversión, pues no va a tener acceso. Recuerdo, sí, Carlos. Que tiene toda la lógica. Yo creo que lo que no podemos es ver en esto una equivocación, un error, algo que ha sido una situación errónea. Tiene toda la lógica para lo que es el sistema. Vamos a ver, es que sobran personas preparadas, sobran personas, sobre todo, que piensen, como bien ha dicho Facu, y que tengan la cabeza encima de los hombros. Eso sobra en el sentido más estricto del término. Necesitamos, como sistema, como sociedad, parece que necesitamos otra cosa. Necesitamos gente menos formada. Lógicamente, las ideas de esas élites que priman esa desigualdad, pues no se plantean mejorar el acceso a la universidad y bueno, pues es una especie de examen de acceso, en este caso económico. Ahí nos decía un planteamiento que yo creo que nos va acompañando, ¿no? Y es aquello que dijo Aznar hace unos años, de que el Estado tenía que simplemente atender a los fracasados del sistema. Es decir, que cada cual tenía que buscar por sí mismo su sanidad, su educación, su desempeño en todos los ámbitos, y solo los perdedores debían tener acceso, ¿no?, a cualquier tipo de ayuda social, lo cual implicaba lo que tú decías, Clara, es un nuevo contrato social. Es decir, es terminar con la idea del Estado social y revertir. En Francia yo he escuchado al jefe de la patronal decir: tenemos que sacar de la Constitución todo lo que puso dentro el Consejo Nacional de la Resistencia, es decir, todo lo ganado después de 1945, que en España lo incorporamos a duras penas en la Constitución del 78, sacarlo fuera, ¿no?, y regresar a una situación plenamente de mercado. Daniel.
Sí, pero en realidad es como, no sé si llamarlo ruptura del contrato social o una apuesta por un sometimiento social, o sea, dejar... Pero tú quieres de sanidad, la idea del copago, por ejemplo. Es decir, la idea que no solamente basta con que paguemos con nuestros impuestos, sino que luego hay que pagar un poco más todavía por las medicinas. Es decir, son elementos de privatización que lo que hacen es negarte el derecho a que tú puedas, en la sociedad en la cual tú estás viviendo y a la cual estás contribuyendo con tu trabajo, tengas derecho a sacar algo que no sea algo que tú retiras de tu propio sueldo. Sí, sí, efectivamente. O sea, supone un desentendimiento del Estado, cada uno que se busque la vida y quien pueda pagar que pague, y el que no, dejarlo en manos del Estado, al final supone dejarlo más desde una clave de control social, de que no se muevan las cosas, de que no haya revueltas, de que no haya movimientos, de que no haya protestas, porque al final estos servicios públicos supuestamente dedicados a quienes viven en situaciones más precarias no son de verdad apuestas construidas sobre el respeto de los derechos de la gente, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que habla de una sanidad para pobres, un sistema sanitario para pobres no es un sistema sanitario de calidad, es imposible que lo sea, porque responde a otras lógicas. Y si vemos cómo funcionan los servicios sociales en nuestro país, en muchos lugares, si vemos cómo funciona el tema de las rentas mínimas, en contraste a la propuesta que se hace de la renta básica, que supone el obtener el reconocimiento de un supuesto derecho a tener unos ingresos, y como contrapartida tener que renunciar a otros derechos, ¿no? Tener que someterte a la evaluación periódica de una trabajadora social o educador social que valora, que enjuicia, que te dice si tienes muchos hijos o no, que te dice si... Nosotros hemos llegado a ver situaciones dantescas en las que hay un educador social en casa de una familia cronometrando el tiempo que tarda en duchar a sus hijos, porque si tarda más de 7 minutos en duchar a sus hijos, eso es perder mucha agua, o que le dice lo que tiene que comer o lo que no tiene que comer. Esas situaciones se justifican, pero bueno, cobras la renta mínima y te tenemos que educar, ¿no? Cuando hablamos de formación, efectivamente el tema de la formación universitaria es un tema importantísimo, pero también qué medios nos damos para que todos tengamos acceso a una formación que nos permita aportar lo mejor desde nuestras capacidades, ¿no? Respetar las inteligencias de todos, no solo las de los más preparados, porque si no quedamos en sistemas, pues como hay en la Comunidad de Madrid, de promoción de la excelencia, y lo que no es excelente, pues ahí se... Quiero que pasemos a las desigualdades que afectan a la mitad de la población, que son las desigualdades de género. 30 segundos antes que querías tú hacer un matiz. Cuando hablábamos de esto me acordaba de una frase que se solía decir, es un exministro de Economía colombiano, José Antonio Campo, que fue secretario general adjunto de Naciones Unidas, director de la Comisión Económica para América Latina, y él siempre, cuando se discutía sobre las políticas universales o no, que es realmente la conversación, si las políticas han de ser universales o han de ser para unos pocos, es lo que estábamos hablando. Él utilizaba una frase que suena mejor en América Latina que aquí, pero él decía, las políticas para pobres son pobres políticas, y para mí esa es una frase muy definitoria. Las políticas que son solo para ciertos sectores y que no son universales acaban siendo políticas que se arrinconan, que se miden y se evalúan más y que acaban siendo castigadas cuando llega el momento de discutir qué ha de recortarse. Este es otro tema interesante para otro debate un día. Las políticas más evaluadas son las políticas sociales frente a las políticas de fomento, de infraestructuras, que nadie evalúa y que siempre son las últimas en recortarse porque dan otro tipo de beneficios. Pero eso, como digo, para otro debate. Habría que preguntarle a Florentino Pérez si prefiere unas u otras. Es verdad que además ese tipo de políticas para pobres lo que generan es la desafección fiscal también de las clases medias, porque dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, y de alguna manera se rompe, ¿no?, esa unidad fiscal. Desigualdades que afectan a la mitad de la población, desigualdades de género, con un problema de fondo, y es que hay una clara feminización de la pobreza. Sí. Bueno, las políticas de austeridad y de recortes yo creo que empeoran la vida de la gente de forma mayoritaria, la gran mayoría, pero en el caso de las mujeres están impactando gravemente. Había datos el otro día, ¿no? Hace 2 días salían estos datos de la brecha salarial. La pobreza está aumentando y está aumentando la feminización de la pobreza. Y
Creo que hay que analizarlo por distintas maneras. Uno, porque esta política de recortes, ¿no?, y de privatización de los servicios públicos impactan en las mujeres muy directamente, porque el empleo público es un empleo muy mayoritariamente femenino. El empleo público destruido entre el año 2012 y 2013 era un 70% empleo femenino, es decir, esto cambia la vida de las mujeres de manera directa. Por otro lado, porque el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales hace que las mujeres queden en peores situaciones, es decir, a mayor precarización del mercado laboral hace que las mujeres ocupen los puestos y los sectores más precarios aún. Y por otro lado, porque claro, ¿qué se destruye cuando se destruyen los servicios públicos, ¿no? Se destruyen justamente esos modos, esas maneras de hacerse cargo por parte del Estado de necesidades sociales que si no recaen en los hombros de las mujeres, es decir, cuidar a enfermos, cuidar a niños, cuidar a personas dependientes, cuidar a ancianos, etcétera, etcétera. Eso de lo que el Estado se está desentendiendo, no porque el Estado se desentienda, sino porque hay un ataque por parte de las élites y hay un expolio desde arriba, está recayendo sobre las mujeres. Y esto está haciendo que se agrave una situación de desigualdad que viene de antes, pero que está encontrando unos niveles enormes ahora, ¿no? Y que hace que las mujeres queden estigmatizadas en el mercado de trabajo, puesto que son las que pueden retirarse y se retiran a cuidar a las personas que lo necesitan, están cogiendo los contratos parciales, están cogiendo los contratos temporales, las mujeres cogen el 94% de las bajas y de las excedencias por cuidado de familiares, y claro, acaban siendo justamente las que cuidan, esas que son expulsadas del mercado de trabajo, y en último término lo que está en juego, por supuesto, es no solo la desigualdad en términos estrictamente económicos, sino lo que hay detrás, ¿no?, que es la dependencia de las mujeres, o la independencia y por tanto el acceso a la ciudadanía, o la dependencia y un acceso limitado a la democracia como ciudadanas de pleno derecho. ¿Realimenta el machismo las políticas de austeridad? Yo creo que por supuesto sí. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, precisamente si las mujeres son las que están asumiendo tareas que el Estado no hace, no lleva a cabo, y las mujeres son vistas por los empleadores como esas que son menos seguras para ser contratadas, creo que sí, que eso afecta a algo que ya viene de antes, pero que tiene que ser corregido con medidas políticas y que ahora mismo se está agravando, ¿no? Es esta acceso al mercado laboral, de modo que bueno, lo que decía Oriol, ¿no?, hace poco, esto de que las mujeres en edad de entre 25 y 45 años son una mala apuesta para los empleadores. Esto está ocurriendo. Ana, desde un punto de vista sindical, esta feminización de la pobreza, este incremento de la brecha, ¿no?, de las oportunidades entre hombres y mujeres, ¿cómo lo analizáis? Nosotros desde Comisiones Obreras estamos trabajando en las empresas, que es donde nosotros actuamos, las empresas. Es decir, no tenemos que perder el dato que tenemos de que somos el sindicato más reconocido y más valorado de todo el mundo laboral. Esto es la parte de publicidad. Bueno, yo es que, no sé, yo pienso que cuando un trabajador tiene un problema, necesita que le apoye un sindicato fuerte. En estos momentos, Comisiones está teniendo sus votaciones y estamos saliendo muy bien en las empresas, estamos considerados como personas competentes, las personas delegados que salen dentro de las empresas están votados por los trabajadores de esa empresa, no viene otro a votarte, y somos un sindicato que estamos dando el callo ahí. Por eso nuestro problema es que en estos momentos en donde la precariedad, donde nos recortan todo, las mujeres son las que están saliendo del mundo laboral para atender a sus dependientes, para atender a sus personas mayores, porque no hay dinero suficiente como para pagar una residencia privada. Es mucho dinero y la persona mayor no ha cotizado ni tiene esa pensión como para poder él pagarse con su pensión esa residencia. Entonces lo que estamos haciendo es que las mujeres nos estamos quitando del mundo laboral con el problema que eso va a contraer, porque nosotros no vamos a cotizar para poder tener una pensión. Entonces siempre vamos a tener que estar supeditadas a tener la pensión de viudedad. Pensiones de viudedad 525 euros.
No se admite. Las mujeres queremos igualdad salarial. Igualdad salarial. En el mismo trabajo queremos que nos paguen igual que al compañero. Queremos que nos abran el mundo para poder optar a puestos de más relevancia. Es decir, tenemos la capacidad, porque así se considera que el hombre y la mujer es igual. Pues nosotros también tenemos capacidad en la empresa de tomar cargos de alta responsabilidad, pero el empresario prefiere poner a un caballero, a un compañero hombre, porque ese señor no va a pedir días por el hijo enfermo. Ese señor va a tener hijos, pero no va a estar 9 meses embarazado para poderlo tener. Y entonces las bajas que una mujer tiene por tener hijos, el hombre no las va a tener. Entonces por eso se nos cierra ese mundo. Por eso en Comisiones Obreras se está luchando por una igualdad salarial, porque igualdad salarial implica pensiones iguales. Y yo creo que ya es hora de que las mujeres y los hombres estemos equiparados, porque estamos iguales en la lucha. Jaime, en América Latina las políticas que han ayudado a salir de la pobreza han tenido como actores principales a las mujeres. Hemos tenido muchas políticas que siempre tenían que tener a su lado o, digamos, llevando el peso de los gastos y las inversiones familiares a mujeres, sí. Siempre ha habido políticas de lucha contra la pobreza focalizadas en la población femenina y más allá de América Latina, ¿no? Justamente hoy estaba revisando un informe donde se hablaba de que en Afganistán, en las crisis humanitarias africanas, cuando parte de los recursos que entran en la atención humanitaria en forma de cash, en forma de recursos para poder hacer pequeños gastos, son administrados por las mujeres, funciona mejor. Y yo creo que esa es una máxima que sirve en todas las culturas y que cruza todas las sociedades. Pero más allá de ello, desde luego, es fundamental lo que nos acaban de decir. Es aberrante que en una sociedad, en cualquier sociedad, pero en una sociedad que se dice moderna, no haya igualdad salarial entre hombres y mujeres. A mí me resulta absolutamente inaceptable. Creo que eso es es una de las cuestiones que debieran tratarse con mucha más seriedad y analizarse con mucha más profundidad. Y desde luego, analizar los efectos diferenciados de la crisis es importante, porque entonces tiene que haber políticas diferenciadas para abordarlos, que es lo que no tenemos ahora mismo. Hay un efecto diferenciado, se hablaba de las mujeres más atadas a otras obligaciones, más dejándose horas en el camino, ingreso y por tanto libertad en el camino. Bueno, esto es un efecto diferenciado que tiene que abordarse con políticas diferenciadas, y este es un año electoral donde se tienen que desarrollar propuestas y tiene que haber propuestas en esa línea. ¿Hay alternativas, Clara? Bueno, yo creo que el tema de la brecha salarial, y yo creo que estoy con la compañera, ¿no? La igualdad salarial es una cosa que tiene que lucharse desde el mundo sindical, pero creo que obliga también de alguna manera a replantear un poco el modelo que tenemos, el modelo económico que tenemos, y en este sentido creo que hay que hacer una reorganización de todo el trabajo de cuidados, es decir, que va más allá de centrarse en el tema de la igualdad salarial, que se puede luchar por ese lado, pero que tiene que ver con poner en el centro esa tarea que hacen las mujeres y que llevan las mujeres de forma tradicional, y que debe ser una tarea, primero, asegurada por el Estado, puesto que responde a una necesidad social y tiene que estar en el centro, y segundo, debe ser repartida entre hombres y mujeres, y para eso yo creo que hay medidas políticas, como por ejemplo son los permisos de paternidad iguales, intransferibles. Podemos estar trabajando en esto y está trabajando en una propuesta que creo que son medidas de calado y son medidas que transforman estructuralmente esta relación, es decir... Sí, termina. Sí, no, eso, que son medidas que transforman un problema que viene de lejos y que hacen que las mujeres no estén estigmatizadas en ese mercado laboral, y los hombres también tengan que cuidar a los hijos y a las hijas, y por tanto creo que trastoca otra cosa más allá de lo que se puede conseguir en el mundo. Hemos planteado que hay poder en el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia y en toda la sociedad entre hombres y mujeres. Hemos planteado que hay poder en la calle, que se verifica también en las diferentes creencias y en las diferentes razas. No sé si alguno queréis comentar algo rápidamente al respecto. No es igual en la calle ser un subsahariano, ser un inmigrante, ser una persona que vienes de otro país, aunque lleves 20 años viviendo en España,
ahí también hay diferencias, hay desigualdades, ¿no? Tú, Daniel, habéis trabajado, ¿no? Vosotros en ese tema bastante. Sí, incluso estaba pensando, no es igual ser gitano que no serlo, que siguen siendo tratados como extranjeros cuando llevan cientos de años siendo parte de nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo en la calle a mí algo que me llama mucho la atención es, vuelvo otra vez a este tema de la invisibilización de la pobreza, ¿no? Cómo somos capaces de convivir con realidades de pobreza que no terminan alterando, bueno, que nos parecen que se convierten en cotidianas en el paisaje. Eso lo hemos vivido en América Latina. De repente la pobreza se hacía consustancial al paisaje y ya no veías a los pobres. Y esa es la gran crítica a Chávez, que hizo visibles a los invisibles. No hay lucha de clases. No hay lucha de clases cuando los pobres están escondidos en el cerro, muriéndose de hambre, muriéndose con enfermedades que se podrían solventar con un mínimo de inversión. Ahí no hay lucha de clases. Ahora bien, cuando tú le das a esa gente un carnet de identidad, cuando a esa gente le das la posibilidad de votar, cuando a esa gente les permites salir a decir existimos, de repente dices no, es que están ustedes politizando a la sociedad, es que son ustedes unos radicales, ¿no? Lo que pasa es que ese es un camino muy largo también, o sea, nuestra experiencia y nuestra apuesta desde el Movimiento Cuarto Mundo justamente es el trabajar para que quienes viven en situaciones de pobreza puedan ser los protagonistas de la lucha contra la pobreza y la lucha por, no solo para salir ellos de la pobreza, sino para construir una sociedad en la que de verdad todos tengamos un papel y una sociedad basada sobre los derechos humanos, ¿no? Pero claro, no es tan fácil. ¿Qué sería necesario para que en una mesa como esta en la que estamos aquí sentados pudiera participar una persona que no es que haya caído en la pobreza por la crisis, sino que ya nació en una familia que de generación en generación ha acumulado situaciones de pobreza y de desigualdad, ¿no? Para que pueda tomar la palabra, para que pueda expresarse, para que pueda compartir su inteligencia que existe, aunque no es reconocida, ¿no? Entonces es un trabajo que no basta con invitar a una persona y ya está, yo le dejo hablar, sino que hay que preparar todo un camino de participación, de construcción de la democracia entre todos, y eso empieza en el contacto en la calle, eso no se hace en reuniones esporádicas, sino es en el compromiso cotidiano con la gente, donde nos descubrimos compañeros de viaje, pese a que venimos de lugares muy diferentes. Hay una mujer que vive en las Barranquillas, un barrio muy famoso por el tema de la venta de la droga. Ahora mismo ya no hay venta de la droga ahí y muchos creen que las Barranquillas han desaparecido. Sigue habiendo algunas familias en Barranquillas, pero bueno, ahí están abandonadas, ¿no? Y una mujer de allí siempre dice, entre ricos y pobres hay una barrera, y contra esa barrera es contra la que hay que luchar. Y cuando habla de ricos no habla de los más ricos, habla de cualquiera de los que nosotros estamos. Muchas veces en el contacto con personas en situación de pobreza nos duele cuando nos hablan de vosotros y nosotros. Y enseguida decimos, no, pero que yo no soy como los otros, que yo soy como tú. No, yo no sé lo que es el estar todo el día dándole vueltas a qué van a poder comer mis hijas. Mis hijas tienen acceso a una educación y aprovechan las oportunidades educativas, mientras los hijos de otros son tratados como de segunda, pues porque esta mañana me contaba una familia, como el padre es gitano, eso ya aparece en el titular del informe que hace la psicóloga del centro. Padre gitano, nivel socioeconómico bajo, ya está, y ya no hay más que hacer con esa familia, ¿no? Frente a eso, esa barrera existe y o nos juntamos codo a codo en la calle y acompañando esas luchas cotidianas que comienzan por descubrir a esos que rebuscan en la basura y a veces pasamos al lado sin percatarnos, sin intercambiar una palabra, o si no, no es posible superar esa fractura que es tremenda, ¿no? Más allá de las desigualdades, que parece que estamos todos en el mismo campo, hay una cosa que a mí me parece que no se señala suficientemente son las fracturas que hay. O sea, hay brechas gigantes entre muchos de los distintos grupos sociales y económicos. Por tanto, Carlos, 30 segundos. Sí, simplemente que además de las barreras que has descrito, Daniel, está otra en la que también nosotros estamos, en este caso, los que seguramente estamos en esta mesa, estamos en el no riesgo de que cuando vayamos al metro ahora, pues nos pidan el carné de identidad, no lo tengamos y seamos internados en un centro de internamiento de extranjeros, que es algo absolutamente aberrante, que en el momento actual yo vivo en Aluche, al lado veo, por la ventana de mi casa, veo un centro en el que se está torturando a la gente, y dirán algunos, pegándole palos, en ocasiones también, simplemente internándoles por no tener papeles, y ningún ser humano es ilegal, eso es algo más que un lema. Terrible. Hemos visto, por tanto, desigualdades en el dormitorio, desigualdades en la calle, desigualdades con el Estado. Por cierto, el juez Ruz imputa al Partido Popular
por beneficiarse a través de redes de corrupción para tener ventajas en la competición política. Una vergüenza que un partido haya utilizado la corrupción para ganar elecciones, ¿no? Que es otro elemento de desigualdad de aquellos, ¿no?, que tienen más acceso al IBEX 35 o a esas empresas de las cuales son amiguitos del alma. Desigualdades igualmente hemos visto en la fábrica, donde se solventan, como habéis planteado, dando derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, y no hemos llegado a analizar, por falta de tiempo, desigualdades en el ámbito internacional, donde siempre hay países que actúan de matones, sea Alemania, con su comportamiento inhumano, con la necesidad de Grecia de salir de su crisis, o el comportamiento igualmente de matón de Estados Unidos constantemente con América Latina, o también destrozando la posibilidad de una convivencia pacífica en Oriente Medio. Para no despedirnos con esta sensación de que no hay salida, os pediría a todos que ofertarais en algunas de estas desigualdades la solución que queráis escoger, una solución que pediríais que se pusiera en marcha, que empezáramos a reflexionarla, que desearíais, ¿no?, que la sociedad española la asumiera como propia. Si quieres, Jaime, empezamos contigo. Pues mira, 30 segundos, una propuesta. Solo me escribía la palabra, estábamos hablando de desigualdades, me escribía sensibilidades. La insensibilidad ante la pobreza y ante la exclusión es el pecado original que hace que no se tome en serio, y creo que lo que es de esperar es que crezca la sensibilidad, apostar por la sensibilidad y apostar por medidas efectivas para combatir la desigualdad. Es un año multielectoral en España. Para mí lo que va a medir la talla política y moral de los diferentes partidos políticos a la hora de qué plantean como modelo de país es cuánto se plantean corregir esta desigualdad aberrante y con qué medidas efectivas. Y yo eso es a lo que aspiro, a que haya este debate, y ese debate sea un debate político al más alto nivel y que podamos conocer cuáles son los planteamientos. Ana, una propuesta. Igualdad salarial, igualdad en pensiones. Creo que es lo mínimo que se puede pedir. Muchas gracias. Daniel. Desde nuestro lado, espacios de reflexión y de compromiso en los que participen quienes viven situaciones de mayor debilidad y mayor precariedad. No solo para hablar de la pobreza, sino para hablar de todo lo que cualquier ciudadano se supone que tiene derecho a hablar, ¿no? Tú sabes que los prolegómenos de cualquier revolución es una gran conversación popular. Carlos. Solo atacando la riqueza extrema podemos abordar el problema de la pobreza, y es fundamental actuar en esa línea, ser conscientes de que estamos ante un combate, ante una lucha, y hay que combatir a los que están en esa situación, porque no solamente es un tema de posesión económica, sino, como indicaba antes Jaime, de control político sobre las vidas de los demás. Ayer el gran ausente del debate sobre el Estado de la Nación planteaba un impuesto sobre las riquezas. Evidentemente, pero vamos, creo que si yo dijera el impuesto que pondría la riqueza, me expulsarías incluso del programa. No, créeme que no. Es broma. Creo que lo de monedero es una cosa que me tocó. Sí, en efecto. Clara. Pues yo diría reorganización del trabajo de cuidados. Creo que es importante tener un debate sobre esto. Creo que es importante que lo tengamos porque el Estado tiene que ocuparse de las necesidades sociales. Diría que hace falta un fortalecimiento de los servicios públicos y que hace falta permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, y porque no solo está en juego la desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad económica, sino también la autonomía y la democracia. Estupendo. Un debate de lujo, doloroso por todo lo que implica, pero que creo que hemos logrado, cuando menos, alumbrar en algunos ángulos oscuros que nos afectan. A mí siempre me da mucha vergüenza porque veo que hay gente tan generosa, ¿no? Hay gente que dedica tanto tiempo y tantos esfuerzos y tanto incluso de su patrimonio personal para luchar contra las desigualdades, que uno siempre tiene la sensación de que haga lo que haga siempre es poco. Seguramente lo que nos diferencia más de cualquier otro animal de la naturaleza es esa capacidad de considerar a los demás realmente como nuestros hermanos y nuestras hermanas, ese bucle que hace que este ser humano tan pequeñito, tan débil como es el ser humano, sea capaz de entrar
en una casa ardiendo para rescatar y ayudar a gente a la que ni siquiera conoce y no le va a poder devolver nunca el favor, porque ha entendido que nada de lo humano nos es ajeno. Como cada jueves nos despedimos con nuestra tuerca sound, hoy con el tema Quiero y Puedo de Nacidos de la Tierra. Ojalá hayamos ayudado en la tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria, a acordarnos de esos desiguales que en el fondo somos nosotros mismos. Hasta el jueves que viene. Cae que ya no veo esperanza y abunda el desastre. Solo tengo fe en que el sueño que profeso se cumpla, y en el rincón más alejado oigan el retumba de bombos, cajas y voces, llevando este mensaje de querer es poder. La magia del sonido nos hará comprender que no hay mañana sin esa ilusión por creer. No hay nada que detenga ya tus pasos, los brazos en alto, el temor a un lado, amor como aliado. Porque de ti depende que se cumpla, anulan las excusas, escucha, porque la vida no te dirá qué hacer. Perderte en las cenizas de un pasado es perder el tiempo. Aleja los fantasmas, es momento de actuar. Cree en ti primero, no todo será siempre oscuridad. Quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Voy a tenerlo, eres el dueño de tu voluntad. Quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Me lo merezco. Merezco ser el dueño del camino y te digo, amigo, mi destino está esculpido en el monte del olvido. Desde que era un niño he creído ser capaz de alcanzar lo que he querido y aquí sigo. Camino bien erguido a pesar de lo vivido. Jamás me he rendido porque sé que hay mil motivos que nadie impedirá que alcancemos objetivos. Por mucho que lo intenten, si he querido yo he podido. Y he podido porque la fuerza está conmigo. Aunque digan que yo no puedo llegar, yo les digo no. Es el camino que yo elijo, con altibajos que marcaron lo que fui, lo que soy hoy. Es mirar hacia adelante, jugar todas las cartas y arriesgar, después es tarde. Arrepentirse nunca vale, no todo es gris, cuesta aceptarlo, pero hay que. No todo será siempre oscuridad. Quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Voy a tenerlo, eres el dueño de tu voluntad. Quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Me lo merezco. Alejado de un trabajo habitual que ensombrezca mi energía vital. Quiero hacer rap para evitar que se mueran mis ganas de gritar. Cuando todo está mal hay que escapar y regresar al equilibrio. Buscar un nuevo brillo y la ilusión de cuando niños. Las ganas de vivir y de aprender que ya perdimos. Yo lo hago con pasión, encerrada entre estribillos. Tú encuentra tu lugar en este mundo en que vivimos. Porque no hay quien me diga lo que tengo que hacer. Si yo he querido crecer y me he olvidado del ayer. El rap es el camino que he elegido amateur para hacerte perder el miedo a lo que hay que ver. Que la vida es tan corta, así que vamos despierta. Olvida lo que no importa, invierte el tiempo y la fuerza en todo lo que te aporta y te merezca la pena. Lo que te haga feliz y te recorra las venas. No todo será siempre oscuridad. Quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Voy a tenerlo, eres el dueño de tu voluntad. Quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Me lo merezco. No todo será siempre oscuridad. Quiero y puedo. La vida es una sola, vuelve a comenzar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Voy a tenerlo, eres el dueño de tu voluntad. Quiero y puedo. La ley está en tus manos, intenta pensar, dilo. Quiero y puedo, quiero y puedo, quiero. Me lo merezco.